A todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. A los panelistas, qué placer compartir con ustedes esta mañana en el segundo día del Congreso de Naturgas. Como bien lo dice el nombre de este panel, pues vamos a hablar de cambio climático, porque el cambio climático pues es una de las mayores amenazas que tiene el planeta, y a pesar de que países como Colombia, que son bajos productores de gases de efecto invernadero, pues somos países que sufrimos las consecuencias de ese cambio climático en mayor medida que otros países que son más productores de gases de efecto invernadero. Por eso, a propósito de eso, de qué vamos a hacer y qué se está haciendo para poder enfrentar estas realidades, que vamos a hablar con quienes me acompañan hoy en este panel. Pero veíamos el video de Barranquilla, alcalde Pumarejo, usted que es el anfitrión, el que nos recibe en su casa, muchas gracias. Empiezo por preguntarle precisamente por lo que acabamos de ver. Antes de hacerle la pregunta concreta, cuéntenos qué es lo que acabamos de ver de la Ciénaga de Mallorquín. Bueno, Camila, muchas gracias y de verdad un placer tenerlos aquí en Barranquilla todos y compartir un poquito el calor humano y el calor o la sensación térmica tan deliciosa de Barranquilla. Es para nosotros muy placentero saber que esta discusión importante se está dando en Barranquilla. La Ciénaga es un sueño de recuperar un entorno que es muy importante para el cambio climático, porque ahí hay un bosque manglar que nos protege de los cambios digamos, de la marea y obviamente de los fenómenos naturales que pueden atentar contra varios barrios de Barranquilla. Es también recuperar un cuerpo de agua que está recibiendo a hoy todavía algunos remanentes de aguas servidas de varios barrios de Barranquilla y que mediante soluciones basadas en la naturaleza con microalgas estamos recuperando. Pero también es un sitio de más de 700 aguas de espejo de agua y casi 1000 hectáreas en total que estamos volviendo un ecoparque dentro de la ciudad de Barranquilla y que tiene más de 5 kilómetros de senderos palafíticos entre los mangles y entre el bosque. Es el primer paso a la conservación, que es el reconocimiento y la apropiación, para que los barranquilleros se den cuenta que ahí hay algo que tienen que cuidar. Pero cómo, a ver, eso que nos acaba de explicar, ¿cómo se está uniendo ese proyecto de la Ciénaga de Mallorquín a todo el aparato productivo de la ciudad, que es también la defensa del medio ambiente, pero uniéndolo a la productividad de Barranquilla? Sí, es, digamos, lo más importante para nosotros es que esto va a ser, como lo es Puerta de Oro, y fue el malecón, una fuente de turismo. Aproximadamente, para darles una cifra, 10 millones de personas entran al Gran Malecón todos los años a hacer ejercicio, a comer, a pasear, a llevar a sus hijos. 25% de esos son extranjeros o nacionales que no viven en Barranquilla. Es decir, 2,5 millones de personas visitan el malecón de afuera de Barranquilla todos los años. Esperamos que tengamos aproximadamente 150,000 turistas que vienen a visitar la Ciénaga de Mallorquín al año. ¿Vienen a ver qué? A ver aves, a hacer deportes acuáticos en su playa, a comer de las delicias que vamos a tener en la playa de Puerto Mocho o en la Ciénaga, y eso generará turismo, pero también ingresos para la gente que está ahí en la Ciénaga de Mallorquín y que ha vivido ahí toda la vida, que hagan tours y demás. Entonces, la idea es generar una nueva actividad dentro de la ciudad y que el avistamiento de aves, el deporte, el turismo sean también una fuente de ingreso y que ojalá pueda llegar a ser autosostenible esa gran apuesta ecoturística. Y ahora de Barranquilla quiero irme al departamento del Meta. Nos vamos de la ciudad anfitriona a un departamento muy importante en términos medioambientales, Gobernador Zuluaga. Y quiero empezar a usted preguntándole sobre esa propuesta de seguridad total que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Usted lo hemos visto últimamente hablando mucho de seguridad, haciendo críticas de lo que está pasando actualmente en el país, pero ¿cómo se relaciona ese plan suyo en la región, en su departamento, con la protección del medio ambiente? Camila, muchas gracias. Con el permiso suyo y con las de la organización, le podemos hacer un homenaje con un minuto de silencio a los niños asesinados en el Putumayo, a los niños indígenas asesinados por las disidencias y a nuestros policías masacrados ayer en Tibú. Un minuto de silencio en homenaje a nuestros héroes.
Y ahora sí, gobernador, Muchas entonces gracias. lo escucho porque precisamente usted ha venido hablando mucho del tema de seguridad. ¿Cómo se relaciona uno con una cosa con la otra? Camila, mira, todos los colombianos tenemos un anhelo, siempre lo hemos tenido, que es alcanzar la paz. Y por eso en esa búsqueda y en ese noble propósito del gobierno nacional de alcanzar la paz total, nosotros hemos dicho que la paz total debe estar acompañada de seguridad total, que por el noble propósito de buscar la paz no podemos descuidar la seguridad de los colombianos. Y en esa lucha contra la delincuencia y la criminalidad, el tema del medio ambiente tiene un factor muy importante. Y se lo decimos desde el departamento del Meta, pero aplica para todo el país. Compartimos esos lugares también con Antioquia, el tema de la deforestación. Porque las bandas criminales y las bandas delincuenciales, entre ellas las disidencias de las FARC que operan en el departamento del Meta, han sido las responsables de una deforestación enorme, de más de 200.000 hectáreas en los últimos 10 años. Y cuando estamos hablando de la lucha contra el cambio climático, los temas de deforestación tienen un factor muy importante. Por eso la seguridad total tiene que estar acompañando todos estos procesos. La seguridad total no solamente para proteger el medio ambiente, sino para proteger las inversiones de todos quienes están acá y de quienes ven al país atractivo para invertir. Y invertir no solamente para que le vaya bien a los empresarios, invertir para generar empleo, para generar desarrollo, para generar progreso. Por eso tenemos que tener un equipo del gobierno nacional buscando la paz, pero otro equipo, creo yo, liderado por el Ministerio de la Defensa, hablando de seguridad total, porque sin seguridad no hay paz. Gobernador, gracias. Pero hablando ya de temas energéticos como tal, quiero preguntarle sobre el tema al director del Consejo de Seguridad Energética que nos visita hoy desde Argentina, a Juan José Millán. Señor Millán, gracias, un placer conocerlo. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por la cordialidad de Barranquilla y de Colombia. ¿Cómo le ha parecido Barranquilla? ¿Su primera vez aquí? Es la primera vez aquí, sí. ¿Y cómo le ha parecido la ciudad hoy que le ha tocado compartir panel con el anfitrión del evento? Todavía no. Pero entonces, hablando de lo que ustedes han venido acuñando, ustedes tienen un nombre que le han dado y es trilema energético, para que usted nos explique un poco qué es ese tema del trilema energético que han venido desarrollando desde el Consejo Mundial de Seguridad o el World Economic Council, en donde cómo se puede lograr ese balance entre los objetivos de ese trilema energético que ustedes han venido hablando desde hace mucho tiempo y las necesidades de cada país, y un país como Colombia. Pero primero explíquenos ese trilema energético, ¿en qué consiste? Exactamente, es un concepto que acuñó hace muchos años el Consejo Mundial de la Energía y que básicamente son tres pilares, se sustenta en tres pilares: la seguridad energética, la equidad energética y la protección del medio ambiente. Seguridad energética de cada país, que a su vez está compuesta por varios índices que se promedian y le dan una calificación a la seguridad energética del país. Este primer índice de la seguridad tiene que ver con la diversidad de la matriz de energía primaria de ese país, si tiene necesidad de importación, la resiliencia del sistema de generación, transporte y distribución, si ese país tiene almacenamiento de energía y, por otro lado, si las fuentes diversas de generación de energía, sobre todo eléctrica, sobre todo si son verdes, ¿no? Con todo eso se conforma, esos índices, se conforma este primer pilar. El segundo pilar, que tiene que ver con la equidad energética, básicamente son dos conceptos: el acceso de la población a la energía eléctrica o algunas otras fuentes modernas de energía, y la asequibilidad. ¿Qué precio tiene para la población la energía eléctrica y los demás combustibles como el gas natural y la gasolina? Finalmente, el tercer pilar, la protección del medio ambiente, tiene que ver con la intensidad energética, que es el consumo de energía per cápita de la población, las emisiones del gas de efecto invernadero que produce la población, la emisión del carbono que producen las fuentes de generación de energía eléctrica, la eficiencia del sistema de generación, transporte y distribución y las emisiones per cápita, la contaminación per cápita de ese país. Como ven, toda esta ensalada de estos tres índices son las que de alguna manera definen el trilema. Hay un cuarto factor que también tiene que ver con el contexto de ese país,
desde el punto de vista macroeconómico, si es atractivo para las inversiones, si tiene planes energéticos a largo plazo. Pero bueno, este último índice mucho no afecta a la evaluación del trilema, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver estos tres pilares. ¿Y qué nos dice este índice? ¿Para qué lo medimos? Bueno, entre los países que mejor miden están aquellos que tienen políticas energéticas de largo plazo y diversidad en las fuentes de generación, sobre todo con energías renovables. Entre los países en desarrollo hay muchos que califican bien y sin embargo son importadores de energía, con lo cual el autoabastecimiento no es una condición necesaria para calificar bien. Los países en desarrollo muchas veces al priorizar sus políticas industriales, de alguna manera atentan contra sus políticas ambientales. Y por último podemos decir que con todo esto medido, además de los esfuerzos que las empresas están realizando para poder descarbonizar sus matrices energéticas, lo que considera el WEC es un concepto que también ha acuñado hace un tiempo, que es la humanización de la energía. ¿En qué consiste? En la educación al ciudadano, en la participación ciudadana de lo que es la importancia del consumo racional de la energía, en todas sus formas. Y que eso de alguna manera también va a ayudar a que las empresas que producen bienes y servicios cada vez lo hagan de una manera más sustentable, porque el ciudadano lo va a exigir, ¿no? Así que, bueno, el tema de la educación y la humanización también es tan importante para el WEC, para la transición energética. Y ya que el señor Millas nos dice y nos habla de ese trilema energético y de cómo lograr ese balance entre la protección del medio ambiente y los desarrollos de cada país, quiero preguntarle al viceministro de Agricultura, mil gracias por estar aquí también con nosotros, doctor Villegas, sobre Colombia es el primer país, si usted me corrige, en recibir un apoyo económico de parte de la CAF y de Naciones Unidas para una especie de fondo verde que tenemos en desarrollos agrícolas. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese dinero, siendo nosotros el primer país adjudicatario de esos préstamos? Bueno, muchas gracias por la invitación aquí al foro en este congreso. Estamos hablando del proyecto del Fondo Verde del Clima, que fue el fondo creado por Naciones Unidas para apalancar esta transición hacia una agricultura sostenible. Se presentó un proyecto que se vino estructurando por 6 o 7 años ante el Fondo Verde del Clima, que hoy cuenta con un cierre financiero de $99 millones, compuesto principalmente un poco más de la mitad por la donación del Fondo Verde del Clima, por un componente de $34 millones de un crédito con la CAF y con el mismo Fondo Verde del Clima, y $16 millones de contrapartida del sector privado. ¿Qué vamos a hacer allí? La transición energética, que implica también un cambio en el modelo de la producción de alimentos y de productos y bienes del sector agrícola, requiere que participe en la cadena de valor y en el beneficio de esa transición. ¿Y a qué me refiero? El Fondo Verde del Clima lo que impulsa es el fortalecimiento del primer eslabón de la cadena del sector primario agrícola, para que en virtud de ese cambio y de esa reconversión productiva pueda obtener ingresos de la captura de CO2 o de la reducción de emisiones, pero además puede contribuir al cierre financiero de estos proyectos a través de los mismos inversionistas que están buscando una oportunidad a través de los offsets de invertir. Entonces, en ese sentido, ya tenemos una apuesta inicial de un proyecto que se llama Biocarbono con el Banco Mundial, que son $50 millones. Llevamos ya 2 años con 20 invertidos, y el próximo año los primeros proyectos en la Orinoquia, gobernador, empiezan a tener ingresos por cuenta de esa reducción de emisiones. Y lo mismo hará el Fondo Verde del Clima ya en todo el territorio nacional, con 11 cadenas productivas que son las mismas que en los compromisos de París de los NDCs, por ser las de mayores emisiones en el país, se han comprometido en reducir el 50%. Entonces, al final del día vamos a tener unas cadenas
productivas agrícolas más sostenibles, pero que el eslabón primario está recibiendo ingresos por contribuir con esos compromisos globales. ¿Y cómo logramos nosotros ser los primeros adjudicatarios de recursos de ese Fondo Verde del Clima creado por Naciones Unidas? ¿Competíamos con alguien? ¿Por qué fuimos los primeros en recibir esos incentivos? Bueno, esa pregunta tiene un poco de contexto y es el siguiente. Al año 2050 el mundo tiene 3 retos fundamentales. El primero, alimentar a 10.000 millones de habitantes. El segundo, evitar que la temperatura siga creciendo por encima de 1.5 grados centígrados. Y el tercero, reducir la pobreza mundial. De la pobreza mundial, el 70%, 2.000 millones de habitantes, son habitantes rurales. Entonces, esos 3 retos globales encuentran en la agricultura una oportunidad de generar un cambio. Y en un país como Colombia, segundo país más biodiverso del mundo, pero además segundo país con mayor riesgo ante el cambio climático, pues hay definitivamente una oportunidad de generar esa transición. Y lo segundo, aparte de las bondades de Colombia frente a esta situación global, es que se hizo un trabajo muy técnico y muy juicioso del gobierno nacional con el CIAT, que tenemos la fortuna de tener un centro de investigación en agricultura tropical, que es algo muy importante, más allá de considerar que hay que hacer un cambio en la agricultura por el cambio climático, valga la redundancia, es que hemos trabajado un modelo productivo importado de países subtropicales. Y la agricultura tropical exige unas tecnologías diferentes que se han venido desarrollando en los últimos 30 años. Entonces, ese ejercicio de la mano del CIAT, del gobierno, logró esos frutos después de un trabajo intenso. Pues qué bueno, felicitaciones. Pero ya que usted menciona lo de los objetivos para el 2050, el tema del desarrollo agrícola, el departamento del Meta, gobernador Zuluaga, es considerado como una de las despensas agrícolas del país. ¿Qué proyectos se están haciendo en la región, en su departamento, precisamente para poder mitigar o enfrentar esos efectos del cambio climático que pueden afectar ese desarrollo agrícola como el Meta, como despensa del país? Camila, en efecto, el departamento del Meta es una gran despensa. Hoy somos una gran despensa para el país. El departamento del Meta es el departamento con más áreas cultivadas en Colombia. Hoy estamos cercanos a las 600.000 hectáreas y tenemos como pocos departamentos en Colombia, seguramente el que nos gana en esa expectativa de crecimiento de frontera agrícola es el Bichada. Estamos cercanos a las 600.000, pero podemos llegar en el Meta a las 5 millones de hectáreas sembradas sin talar un solo árbol. Eso vale la pena decirlo. Y hoy ya somos primeros productores en soya, en maíz amarillo, en producción apícola, en caucho, en palma. Tenemos primeros lugares en muchos renglones de la parte agrícola. Podemos ser entonces una gran despensa no solamente para el país, sino para el mundo, a propósito de lo que estaba diciendo el señor viceministro. Tal vez entre el Meta y el Bichada es de las últimas fronteras agrícolas que le queda al mundo, al mundo. Eso es lo que puede pasar en los llanos de Colombia. Estamos desarrollando varias medidas. Primero, con el tema ganadero. El Meta es el tercer hato ganadero en Colombia. Y los efectos y esa enorme discusión que tenemos, pues en el departamento del Meta ya se está haciendo un proceso de transformación en la ganadería, de pasar de tener grandes extensiones de ganadería, ahora a hacer ganadería sostenible, tener buenas prácticas agrícolas. Eso vale la pena destacarlo de los ganaderos del departamento del Meta por los efectos que eso causa con los temas de calentamiento global y demás. Esa es una de las primeras medidas, teniendo en cuenta la importancia que tenemos nosotros en ganadería. La otra medida es una lucha frontal contra la deforestación. Hace un momento le comentaba que en los últimos 10 años son cerca de 280.000 hectáreas deforestadas, incluyendo bioma amazónico, porque en el sur del departamento del Meta, por donde está el municipio de Mapiripán, ahí empieza el bioma amazónico. Y los grupos ilegales, disidencias y al parecer también presencia del ELN, han estado deforestando grandes extensiones para potrerizar y para hacer un lavado de activos con ganadería. Esa lucha frontal contra la deforestación nos ha permitido como romper esa línea de crecimiento permanente que traía y hoy tenemos un 31% en disminución de la deforestación. Otra acción que hemos tomado es
el departamento del Meta hoy tal vez es el segundo departamento en Colombia que mayor compromiso ha asumido en procesos de reforestación. Nos comprometimos en estos 4 años a sembrar 10 millones de árboles y vamos en 8 millones. Creamos 15 megaviveros con la Corporación Ambiental, hacemos mucha producción vegetal y en conjunto con empresas como Ecopetrol, como con las fuerzas militares, estamos haciendo procesos de reforestación efectiva, reforestar y hacer mantenimiento. Ya estamos superando los 8 millones. Y somos el segundo departamento en Colombia en pagos por servicios ambientales. Hoy tenemos cerca de 3.200 familias protegiendo 165.000 hectáreas. Familias que son como familias guardabosques a las que les pagamos para hacer estos procesos de cuidado de nuestro medio ambiente. Segundo departamento en Colombia en pagos por servicios ambientales. Esas tal vez son como las 4 medidas más importantes que estamos desarrollando. Como estamos escuchando en este panel, cosas importantes de Colombia por primera vez recibiendo dinero del Fondo Verde de Naciones Unidas, el departamento del Meta también haciendo cosas importantes primero que otras regiones en el país. Vámonos para Barranquilla ahora, alcalde, porque ustedes en Barranquilla lograron ser la primera ciudad miembro de la Organización Mundial de Ciudades Energéticas. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Y le pregunto lo mismo que le preguntaba al viceministro. ¿Cómo logramos que Barranquilla estuviera dentro de esa organización? Esa es una muy buena pregunta. Inclusive una pregunta que nos hacíamos cuando llenábamos el formulario y cuando hablábamos con el Consejo. Y la realidad es la siguiente, porque los estamos esperando. Porque Barranquilla y el Caribe colombiano tienen una gran oportunidad y nosotros queríamos aprender de los que lo llevan haciendo tantos años y hacerlo bien. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuestros socios como Houston, Halifax, Aberdeen, nos han mostrado el camino de algo que ellos han durado 50 o 60 años haciendo, que es, primero, asegurarse de aprovechar de una manera sostenible el importante potencial de hidrocarburos que tiene la región. Y eso me lleva a algo, Camila, y perdón, porque aquí hay un elefante y hay que reconocerlo. Y hay que repetirlo una y otra vez. Colombia, como tú lo dijiste, no es un gran, ni un pequeño, ni un mediano emisor de CO2 en el mundo. Somos insignificantes. 0.06% de las emisiones globales de CO2 se producen en Colombia. Nosotros somos insignificantes. Per cápita somos insignificantes. Si acabáramos la industria en Colombia mañana y el hato ganadero se acabara, no pasaría nada. Nosotros no causamos el cambio climático. Tenemos otro problema más grande que decía el gobernador del Meta, y es que nosotros estamos depredando nuestro tesoro natural, que es la biodiversidad. Esa es nuestra tarea. Francis Fukuyama, en un libro que se llama State Building, la creación de estados, tiene dos líneas muy interesantes. La primera es el alcance del Estado. ¿Qué tanto queremos hacer como Estado? ¿Qué queremos controlar? ¿Qué queremos hacer? Y el otro es la efectividad del Estado. Y Colombia, cuando se mide, está en el peor de los mundos, porque quiere hacerlo todo y todo lo hace mal, en materia de gobierno, no hablando del sector privado. ¿Y por qué lo hacemos todo mal? Porque queremos hacer todo y queremos abarcarlo todo. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental y qué causa la depredación del medio ambiente? La minería ilegal, la deforestación y la agricultura ilegal. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. ¿De dónde vienen los recursos para arreglar ese problema? De la minería bien hecha, de la agricultura bien hecha. De esos recursos, regalías e impuestos viene el empleo, viene la apropiación de recursos y viene la preservación de áreas. Por eso nosotros nos metimos en esa importante asociación, porque queríamos aprender cómo estos países habían hecho el tránsito hacia la minería sostenible y cómo habían aprovechado sus recursos. A mí me dijo algo, recuerdo en un panel el alcalde de Halifax, me dijo, ustedes tienen una hermosa oportunidad, porque ustedes pueden hacer cosas que nosotros tuvimos primero que llevar 50 años del aprovechamiento de hidrocarburos, cometer muchos errores y luego empezar a soñar en las energías renovables. Barranquilla puede hacer las dos cosas. Es decir, estamos montando parques eólicos, estamos esperando que el gobierno haga la subasta,
porque tenemos ya un memorando de entendimiento firmado para participar y crear un parque eólico costa afuera de 350 megas, una inversión de 1.5 billones de dólares o 1.500 millones de dólares, que queremos hacer costa afuera y unir a nuestra línea de transmisión local. Es decir, no tendríamos que construir una línea colectora. Además, se está construyendo el parque eólico solar, más grande de Colombia, aquí en el Atlántico, y además estamos poniéndole a todos los edificios como este paneles solares, más de 300 edificaciones públicas. Entonces, lo que estamos reconociendo y aprovechando es que tenemos un enorme potencial. Costa afuera, y esta es otra cosa que hay que volver a decir, costa afuera en el Caribe colombiano, el potencial gasífero triplica o cuatriplica las reservas actuales de Colombia. Tenemos que apurarnos y sacar ese gas, sacarlo bien, pero hay que sacarlo, porque no podemos tener un debate inane sobre que si vamos a importar o no importar gas. Yo no acepto en nombre de los caribeños que nos empobrezcan y dejen un gas que tiene que ser sacado ahí, que debería estar surtiendo efecto para nuestra región y para nuestra gente. Es que ¿por qué le vamos a pagar regalías a otro cuando aquí es donde deberían estar surtiendo efecto? Tenemos el potencial energético para sacar al Caribe, la región con la mayor proporción de pobreza multidimensional, según el último índice, de la miseria. Sacar a gente de la pobreza y no hacerle daño a nuestro medio ambiente, sino al revés, utilizar parte de esos recursos para preservar el bosque seco tropical, los bosques húmedos y obviamente también nuestros ríos y nuestros mares. Barranquilla, Camila le presentó una demanda al Estado el año pasado para obligarlo y obligarnos a todos los municipios de la ribera del río a limpiar el río Magdalena, sus afluentes y volverlo navegable nuevamente. No tenemos que reñir, no tiene que haber una contraposición entre este sector y el medio ambiente. Yo creo que al revés, la minería bien hecha puede preservar territorios porque llega donde no llega nadie y genera recursos. Lo que hay es que asegurarnos que ahí se genere protección. Alcalde, no le voy a preguntar por el tema del gas y la relación con el gobierno, porque creo que usted en sus declaraciones fue supremamente claro, pero sí le quiero preguntar por el mensaje que envió frente a las energías renovables, porque usted decía, aquí en Barranquilla, en el Caribe colombiano, estamos dispuestos a hacer estos proyectos de energías renovables, pero lo veía dubitativo cuando decía, bueno, esto también depende de lo que pase con el gobierno nacional, y hemos escuchado a muchos hablando de cómo la transición energética puede estar en peligro precisamente por las políticas que se tomen desde el gobierno central. ¿Qué está pasando en la relación de Barranquilla y del Caribe colombiano con el gobierno central en torno a esos proyectos, parques eólicos, parques solares, etcétera, etcétera? Y cabe aclarar algo, Camila, yo creo que al final el gobierno nacional y la mayoría de los mandatarios tenemos el mismo objetivo, sino que estamos en desacuerdo en algunas políticas que se están tomando y estamos alzando la mano y diciendo, oigan, sí hablemos de transición, pero no impongamos barreras al sector productivo. Si ustedes quieren seguir explorando y en 20 años les digan, no, el petróleo ya no sirve, bueno, ese es problema de ustedes, es su plata y ustedes verán lo que hacen. Nosotros no tenemos que ser el que le pone barrera al mercado, sí tenemos que ser quienes montan las reglas de juego para que las cosas se hagan de una manera sostenible y amigable con el medio ambiente y con las poblaciones. Entonces, en el tema de la transición, creo que simplemente ha habido un cambio de gobierno y se ha demorado un poco la subasta de las áreas costa afuera, pero hemos tenido una relación muy cordial y debo decir muy productiva con el Ministerio de Minas en este tema y me anuncian que en agosto deben abrir la subasta y debemos estar presentando nuestra oferta. Así que yo estoy confiado que antes de que nos vayamos podremos decir que estamos construyendo el primer parque eólico costa afuera de Colombia aquí en Barranquilla y que va a generar una importante reducción en los costos de energía en Barranquilla. Qué bueno escuchar eso, alcalde. El señor Millas, que es, digamos, el único que no es de Colombia, pero ha tenido la oportunidad en este panel de escuchar a un alcalde, a un gobernador, a un viceministro. Ahora yo le pregunto, frente al trilema energético que usted ya nos explicó, ¿quién podría ser un referente para Colombia de buena aplicación de ese trilema energético para el desarrollo de nuestro país, de lo que usted ya ha venido escuchando y de lo que conoce? Bueno,
Antes aclarar un poquito, entonces hablamos de estos tres pilares del trilema, cómo califican los países. Hay 91 países que están medidos y calificados por el WEC. En los top 10 están países como Suecia, Alemania, Reino Unido, que tienen una triple A en cada uno de las patas, si se quiere, del trilema. A nivel regional, como ejemplo, lo tenemos a Uruguay, que califica con A en seguridad energética, B en equidad, o sea, un poco más caro el tema tarifas, y A en sostenibilidad ambiental. A nivel regional sigue Chile con triple B en los tres pilares del trilema. Argentina está con ABB y Colombia en el medio de la tabla está con BCA, o sea, tiene que mejorar en lo que es seguridad energética, puede, digamos, todavía desarrollar bastante en la equidad energética, en el tema, si se quiere, de acceso a la energía y la asequibilidad a nivel precio, pero está muy bien conceptuada con respecto al impacto ambiental que produce. En general, la región de Latinoamérica, en el reporte del año pasado del WEC sobre el trilema, mide muy bien desde el punto de vista ambiental debido a los desarrollos que hay hidroeléctricos, eólicos y solares. Pero pone una nota de observación en lo que es equidad energética. En nuestra región todavía el acceso por precio o en aquellos lugares donde no llega la energía, las redes de transporte o distribución, todavía hay mucho para trabajar en nuestra región. En el caso concreto de Colombia, podríamos pensar que para poder, si el problema para mejorar su seguridad energética podría ser a través del intercambio energético regional, que es algo que también el WEC ve que en la región viene un poco demorado, por ahí por las diferencias políticas o económicas de nuestros países, ¿no? En el caso del acceso a la energía o la equidad energética, si es que hay lugares donde no llega la energía porque no llegan las redes de transporte o distribución, pensar en la generación distribuida puede ser una solución interesante, importante. En muchos lugares de Argentina, del norte de Argentina, también se están desarrollando. Y si es un tema de asequibilidad, un tema de precios, se podría pensar en un sistema inteligente de subsidios o tarifa social para aquellos lugares o aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿no? Esto es algo que también se viene desarrollando hace tiempo en Argentina con las distintas empresas distribuidoras de gas o de energía eléctrica, ya sean públicas o privadas, ¿no? Esa asequibilidad energética claramente tiene que lograr un poco el equilibrio entre tener esa energía, poder consumirla en algo que es realmente importante como este commodity, en definitiva, que es la energía. Y ya que, entonces, siguiendo con lo que usted está diciendo, gobernador Zuluaga, ¿cómo contribuye el sector energético precisamente a mitigar y a compensar los efectos producidos por el cambio climático en zonas de influencia como su departamento, que es productor de petróleo y gas? Aquí vale la pena decir una cosa y excúseme que le haga tanta propaganda a mi departamento. No, se entiende, no se preocupe. Somos el primer departamento en Colombia en producción de hidrocarburos, pero hace unos años ya entendimos que tenemos que empezar a hacer un proceso de transición como lo dice la palabra, de manera responsable. La vocación natural del departamento del Meta es la agricultura y la ganadería. Hoy vivimos de los hidrocarburos. Si cerráramos los ojos y los abrimos en un instante y si acaban los hidrocarburos, tenemos que cerrar el departamento del Meta. Y estamos haciendo un proceso de transición responsable, no solamente transición energética, sino transición económica, porque lo que creemos y aspiramos nosotros es que el turismo sea nuestro nuevo petróleo, el que reemplace hoy lo que nos ingresa por hidrocarburos. Y no somos solamente el primer productor de hidrocarburos del país. Hoy estamos en el top 3, tal vez el segundo departamento en producción de energías limpias, que es en referencia a la pregunta que me hace. Hoy el departamento del Meta tiene 10 proyectos fotovoltaicos en 2 municipios por la ubicación estratégica que tiene nuestro departamento
en captar mayor energía solar. Es el municipio de Puerto Gaitán y el municipio de Castilla la Nueva. Hoy esos 10 proyectos pueden suministrar energía para 215.000 familias. Ese es un aporte real. Aquí hay un ejemplo claro de procesos de transición energética que para nosotros también son procesos de transición económica. El departamento del Meta es un departamento atractivo para las empresas que están buscando generar energías limpias. Ese es un enorme aporte. Y finalmente le tengo que decir también que hay una empresa del sector, Llano Gas, que hoy está a puertas de terminar un distrito térmico en Villavicencio, que va a ubicar a Villavicencio a la vanguardia de las ciudades del país. Tal vez es el 6º proyecto de distritos térmicos en Colombia y lo hace una empresa que es de las más importantes del departamento y una empresa que le aporta mucho al sector. Esos tal vez podrían ser los 2 ejemplos más importantes de qué se está haciendo desde el sector para mitigar todos estos efectos de cambio climático. Viceministro, el gobernador del Meta está diciendo que están haciendo transición de ser un departamento principalmente productor de hidrocarburos a volverse un departamento agrícola y un departamento pues, que quiere fomentar el turismo. ¿Cuál cree usted que es el papel que cumple el gas natural, y ya que estamos aquí en Naturgas, precisamente en el fortalecimiento de esos planes de seguridad alimentaria en el país y de planes como el que tiene el gobernador Zuluaga en el departamento del Meta? Bueno, hay una relación directa entre el gas natural y los fertilizantes. Okay. Entonces, para ampliar la respuesta, quiero explicar un poco cuál es el mercado de los fertilizantes en Colombia. En Colombia llegamos en los últimos 5 años a utilizar el mercado, llegó a 2.3 millones de toneladas de fertilizantes que valían $800 millones. Al cierre del 2020, con todo lo que ocurrió post pandemia, estamos hablando de el represamiento de los contenedores, la guerra a Ucrania, tuvimos un incremento de precios de hasta el 300% en esas materias primas y en esos fertilizantes, que hizo que ese mercado en el 2020 disminuyera a 1.7 millones de toneladas, 800.000 toneladas menos, y su valor se incrementara a 1.5 millones de dólares. ¿Eso qué quiere? A 1.500 millones de dólares, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que la agricultura nuestra utilizó menos fertilizantes en virtud del alto costo, porque hay una correlación del 90-91% entre el precio internacional y el precio nacional. Es decir, somos netamente importadores de fertilizantes y materias primas para fertilizantes. Y hablando de agricultura, el 35% de los costos de producción viene por cuenta de los fertilizantes y plaguicidas. Eso tiene 2 efectos. El primero, al utilizar menos fertilizantes, se va a reducir la productividad y por ende la producción. Y el segundo, al utilizar fertilizantes 300% más costosos y aplicárselos al 35% de los costos de producción, vamos a tener alimentos más costosos. Entonces, menos alimentos hacen carestía e incrementan los precios y, lógicamente, mayores costos de producción también implican lo mismo. Y ahí están los resultados de la participación del 21-23% en la inflación del cierre del año pasado. Entonces, sin duda, hay que tomar acciones sobre la disponibilidad de fertilizantes en Colombia y frente a eso el gobierno está trabajando en 2 vías. La primera vía es que si estamos hablando de transición energética, si estamos hablando de reconversión productiva a sistemas sostenibles, sin duda hay que repensar y reestructurar la fuente de los insumos que utilizamos. Y en eso estamos haciendo esfuerzos muy grandes. Tenemos un fondo de 180.000 millones de pesos que lo estamos enfocando en el acceso de los productores a los insumos, pero también en el fortalecimiento de una industria naciente de bioinsumos en Colombia. Los insumos que ya no vienen de fuentes químicas, sino de fuentes orgánicas, que tiene un espectro amplísimo, desde nutrición hasta protección de cultivos, y esa industria está tomando fuerza. Entonces, hay que fortalecer la industria nacional y es una industria que nos traslade ese beneficio a la agricultura y a la producción de alimentos. Entonces, la vamos a impulsar
fuertemente. ¿De qué manera? Con apalancamiento financiero vía Finagro, con recursos con tasas subsidiadas que ya están disponibles para esta industria, y lo segundo, a través de esos fondos directos para impulsar la industria. Y lo otro que es fundamental es que la agricultura realmente apropie el uso de ese tipo de fertilizantes, de bioproductos, y para eso también hay un despliegue de recursos y de oportunidades de política pública para que los productores a nivel organizativo, comunitario, empresarial puedan desarrollar sus propios insumos. El segundo aspecto importante en esto es cómo fortalecer producción nacional de las 3 materias primas básicas de la fertilización, de la nutrición vegetal, que son nitrógeno, potasio y fósforo. En nitrógeno está, digamos, la oportunidad del gas natural como esa materia prima que nos puede permitir producir los amonios que se trasladan en fuentes de nitrógeno para la agricultura, pero también en otros productos para poder tener fuentes de calcio y de otros elementos menores. Entonces, sin duda, tenemos que impulsar el desarrollo de esa industria nacional. Ya hay incluso inversiones importantes de producción de hidrógeno verde que también redunda en esta industria, en esta proveeduría de fertilizantes nacional, para depender de esa correlación de los precios internacionales. Entonces es una apuesta que está haciendo el gobierno. El gobierno incluso tiene una empresa que es mayoritariamente del Ministerio de Agricultura, que es Becol. Hoy tiene principalmente el portafolio de 60% dedicado a producción de vacunas y productos veterinarios, pero también hemos venido impulsando el accionar de Becol en la industria de los fertilizantes, de la nutrición de cultivos, y ahí hay una oportunidad también hemos desarrollado todo el portafolio comercial, tenemos que vincularlo con la industria de producción nacional. ¿Y qué tiempos están dando ustedes para cambiar esa tendencia que nos estaba diciendo de cómo en Colombia la agricultura utilizó menos fertilizantes por cuenta de la diferencia de precios con otros países? Esa tendencia con la que usted empezó explicando, ¿cuándo piensan cambiarla o cuál es el marco de tiempo que se dan para eso? No tiene que ser de plazo inmediato porque estamos hablando de la inflación y la inflación por cuenta de los alimentos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? El año pasado, desde el fondo de insumos que mencioné, generamos un incentivo del 20% de subsidio para los productores que compraban insumos. Se le hacía un reembolso de la factura, pero hemos encontrado que no es un mecanismo tan eficiente como otros que nos puedan ayudar a impulsar la industria local y nacional de producción de bioinsumos, que es donde estamos volcados en este año 2023 y 2024. Este panel pues trata de adaptación al cambio climático. Con eso empezamos esta mañana de hoy, y por eso, señor Juan José Millas, quiero preguntarle sobre, pues el cambio climático obliga a desarrollarnos tecnológicamente, a generar nueva infraestructura, a generar nueva tecnología. ¿Qué desarrollos en materia de infraestructura y nuevas tecnologías considera usted que podemos o se deben implementar en Colombia para afrontar ese cambio climático? Bien, para poder llegar al net cero en el 2050, claramente debemos descarbonizar al máximo posible nuestra matriz energética, tanto Colombia como todos los países a nivel mundial. Y esto se logra desde el lado de la generación de energía, reemplazando los combustibles fósiles por energías verdes, más amigables. Por el lado de la demanda también, el reemplazo de cocinas y artefactos a gas, que producen alrededor del 30% de las emisiones a nivel global, por artefactos eléctricos, o generación distribuida en aquellos lugares donde no llegan las redes de transporte y distribución. Construcción de redes de distribución de energía eléctrica inteligentes, desde el lado de la generación, fundamentalmente, porque hablamos de electrificar la matriz energética, pero la industria, por así decirlo, que más contamina a nivel global es la generación de energía eléctrica, porque todavía se utiliza a nivel mundial mucho carbón y mucho petróleo
para la generación. Se calcula que un 28% de la generación a nivel global es con carbón. Si reemplazáramos ese carbón solamente por gas natural, que considero que es el combustible de la transición energética, se podrían reducir hasta un 45% los gases de efecto invernadero. Entonces hay mucho para trabajar ahí. Y además de la tecnología y la infraestructura, que la tecnología está, cada país debe de alguna manera aportar lo que la Agencia Internacional de Energía llama la gobernanza, que es ese conjunto de legislación, de leyes, de regulaciones, de ministerios que pueden de alguna manera contribuir para que las inversiones lleguen a los países. La Agencia Internacional de Energías Renovables estima en 130 trillones de dólares la inversión necesaria para llegar al net cero en el 2050. O sea, una enormidad, ¿no? Y esto claramente, para que lleguen estas inversiones, es necesario desde el punto de vista del sector público precisamente dar esta gobernanza para que llegue, para que el sector privado sea el que aporte esta tecnología. La tecnología está, los mayores desarrollos en tecnología en los próximos años van a ser en el hidrógeno verde, como mencionaba hace un rato, el almacenamiento de energía y la generación de energía eléctrica offshore. Por otro lado, cuando hablamos de transición energética, en realidad deberíamos hablar de transiciones energéticas, porque cada país tiene la suya, va a tener la suya en función de sus recursos naturales, humanos, tecnológicos y lo que pueda también aportar a nivel de sinergias con la región y con el resto del mundo. Gracias, señor Millas. Empezamos este panel con el alcalde Pumarejo, que es el anfitrión, y lo quiero cerrar también con usted, alcalde Pumarejo, como anfitrión que nos recibe hoy en Barranquilla o que recibe el Congreso de Naturgas durante estos 3 días. Le preguntaba yo al señor Millas, bueno, ¿cuál es la infraestructura, cuál es la tecnología que tenemos que utilizar o que se recomienda para afrontar los desafíos del cambio climático? A usted le pregunto para cerrar, como mandatario, como alcalde, ya que les quedan pocos meses para terminar el periodo, ¿qué se hizo? ¿Qué infraestructura, qué tecnología se desarrolló para afrontar, por lo menos en Barranquilla, usted como mandatario, los efectos del cambio climático? Bueno, acabamos de tener una evidencia palpable de lo que es el cambio climático. Hace 10 años Barranquilla vivió el invierno más duro que había vivido en su historia hasta esa época. Tuvimos un número importante de damnificados, tuvimos erosión en unas laderas y tuvimos al mismo tiempo inundaciones muy severas. 10 años después, luego de haber iniciado un proyecto de adaptación en el cual se canalizaron 66 kilómetros de aguas pluviales no canalizadas, los mal llamados arroyos, en donde primero iniciamos por los barrios más afectados, luego se protegieron unas laderas, luego se inició un proyecto que, si bien es turístico, también tiene un impacto sobre el cambio climático, que es este gran malecón que subió en 2.5 metros el nivel de la orilla para protegernos de los cambios, obviamente por las subidas del río, y además iniciamos un proyecto que se llama Siembra Barranquilla, en donde estamos adaptándonos mediante la siembra de árboles que, cuando los sembramos, no son unas plántulas, son árboles que tienen en promedio entre 3 a 3.5 metros de altura y un grosor de tallo de mínimo 15 a 20 centímetros o 12 centímetros en promedio, 3 metros cúbicos de arena con cada siembra. Es decir, estamos cambiando el patrón microclimático de muchas zonas y mejorando también la erosión. Entonces, eso se hizo, lo hemos venido haciendo, y yo creo que nos ha dado la oportunidad de ver que 10 años después de ese fenómeno, tuvimos ahora el peor invierno que hemos tenido en nuestra historia el año pasado, y tuvimos 10% de los damnificados que tuvimos hace 10 años. Es decir, nos podemos adaptar al cambio climático. ¿Cuánto nos costó? Un pocotón de plata. ¿Quién nos ayudó? Prácticamente nadie. Y esa es la ecuación que hay que cambiar. Un poquito vino del gobierno nacional, casi todo vino de los impuestos de los barranquilleros, nada vino de los
gobiernos que causan el cambio climático. Y esa es la discusión que hay que tener. Y por eso es que yo digo que necesitamos el gas y los hidrocarburos para que nos ayuden a pagar esa ecuación. Un tema que vale la pena mencionar, Camila, hoy en día las grandes industrias que se quieren asentar, inclusive las que quieren producir hidrógeno o amoníaco utilizando el gas, no reciben contratos a largo plazo porque el gobierno y los productores no pueden garantizar la disponibilidad de gas a largo plazo. Entonces alguien quiere invertir $500 millones en una fábrica en Barranquilla para producir cierto tipo de productos e insumos industriales y no se le otorga un contrato a más de 3, 4, ni siquiera a veces a 2 años, porque les dicen no te lo puedo garantizar. Nuestras térmicas aquí tienen que firmar contratos de stand-by, de take or pay, con una importadora de gas licuado porque no le podemos garantizar, pero el gas está ahí. Si lo podemos explorar, explotar y producir, ahí está la transición energética para producir hidrógeno azul, para producir amoníaco verde, para producir todo lo que queremos. Así que una de las mejores medidas para la transición energética sería permitir que esta industria avanzara. Alcalde, muchas gracias. Gracias por recibirnos a todos los que me acompañaron en el panel. Muchas gracias.